La acordada, que digamos los jueces, la instancia previa más importante a la Corte Suprema, dejó muy claro que no salen violadores, quienes hayan delinquido en el marco de delitos de género, sí, ¿no? Violento. Es que hay fallos de casación nacional, federal, de la provincia de Buenos Aires. No termino de entender. Una pregunta que hago, Javier, Mariano, digamos, ¿no hay otro modo de resolverlo? Vamos a suponer que es un caldo de cultivo, la cárcel, y uno supone que sí. ¿No se puede abrir, no sé, un batallón en desuso? ¿Cómo es? El tema es, creo que hay que hacer dos grandes factores. Uno es que no todos los presos son iguales ni están por los mismos delitos. Vos tenés casos que dice la casación, robos con armas, droga, abuso, homicidios, gente que no tiene arraigo. Y tenés otros presos que no tiene sentido, que no se van a escapar, que las fronteras están cerradas, que tienen arraigo, que el juicio está parado en un casillero, en un juzgado, y no va a avanzar por muchos meses, y esa persona no se va a escapar. Y esa persona bien puede seguir cumpliendo la función en la tarea, la prisión de su libertad en su casa, con una pulsera, que tampoco hay pulseras. El segundo problema es, al margen del preso, lo que es la cárcel. Vos tenés que ir a conocer, a ver un preso, una cárcel, y es una cosa espantosa. Pero sin duda. Entonces vos tenés hacinamiento, riesgo y determinados delitos de gente que no tendría que estar presa. Entonces hay que ver cada caso en particular. Yo digo, doctor, ¿puede pasar que una persona que está condenada por homicidio, mató a una persona? No es un buen vecino que nos sorprendió a todos, porque hay riesgo de COVID, como tenemos riesgo todos en el país, y no se toma nada más que la decisión de dejarnos en casa, ¿se la libere para estar más tranquilo? No. Vamos a aclarar cómo funciona la justicia en todo el país. Hay dos sistemas, el federal y el provincial. La justicia federal, la Cámara de Casación controla a las 23 provincias más la Ciudad de Buenos Aires. La justicia provincial, cada provincia es soberana en su propia organización. La acordada que dictó la Cámara Federal de Casación Penal excluye expresamente a los delitos graves. Incluye solamente a los delitos no violentos y de personas que estén por salir a la libertad. ¿Por qué? Porque ante recomendaciones internacionales y previo a escuchar a la víctima, es lo primero que dice la acordada. Cosa que no pasó en muchos casos. Es lo primero que dice la acordada. Hoy se cumple un año, fue el presentador del Código Penal. El punto número 1 es la víctima. La víctima es lo primero que se debe escuchar, expresamente lo dice la acordada 9 tan cuestionada. Y cada juez en este sistema difuso es el que debe fallar en el caso concreto. No hay una liberación masiva. Pero ¿sabes qué pasa, Mariano? Me parece que el poncho no aparece, porque el intendente, no sé, Javier, está diciendo otra cosa. No, lo que pasa es que el intendente dice otra cosa, el diputado nos compara las cárceles argentinas con las cárceles de Europa y de Estados Unidos, cosa que todos sabemos que no es así, y lo que hay que poner el punto bien sobre las IES es en lo que dice Borinsky. Acá los que deciden quiénes se liberan no es ni Alberto Fernández, ni el secretario de Derechos Humanos, ni el gobernador, ni nadie. Son los jueces. Entonces, a los que hay que pedirles explicaciones es a estos jueces que, pese a tener una acordada de casación en el orden nacional que rige para todo el país, deciden liberar a gente que no deberían liberar. Javier, pero el presidente dijo que está a favor de la prisión domiciliaria de los presos. Sí, pero no de estos casos graves. Pero no, perdóname, Mariano, el presidente está siguiendo muy de cerca este tema, No de estos casos graves está de acuerdo. El presidente está muy encima de estos temas. De hecho, está todo el tiempo trabajando en coordinación con la ministra de Justicia, Marcela Lozardo. Y no es que dijo que está de acuerdo en la liberación de todos los presos. Lo que dicen es que hay que respetar los tratados internacionales y no es lo mismo, como decía Mariano. No es el riesgo de todo. Una mujer que tiene HIV, que tiene un nene de 4 años o hasta 4 años, no puede estar con ella en la cárcel. Un hombre de 80... Pues también tenés el problema de los de lesa, porque... Los de lesa humanidad, los militares que cometen... Claro, exacto. Un tipo de 80 y pico de años que está con un cáncer fulminante. Que los casos son muy claros. Si vos ves el listado que se elaboró de los 1.280 y pico de presos con riesgo, estoy hablando de lo que tiene que ver con el sistema federal, realmente vos te das cuenta que el riesgo, digamos, yo no soy médica, pero hablan de riesgo médico y además no de delitos graves. Está muy clarito eso. Déjame pasar de vuelta. Intendente, ¿vos pudiste chequear que en tu municipio se han liberado a delincuentes acusados de delitos graves como abuso sexual? Luis, sí, ahora voy a esa respuesta, pero antes quiero aclarar, para que quede también bien clara nuestra posición,
Yo no tengo ninguna duda que las personas que están sometidas a un encierro por condena, por prevención, merecen condiciones dignas y tienen que ser protegidas de este virus que está contagioso, sobre todo en situaciones de hacinamiento que hay. Y estoy totalmente a favor de que se le dé alguna protección especial a aquellas personas que están presas y que tienen algún factor de riesgo. Es un virus, como todos sabemos, muy contagioso y sería inhumano no ocuparse de eso. Lo que condenamos es la solución, que los presos Claro. que no tenían razones para volver a su casa porque la justicia había dictado una condena o una prisión preventiva, vuelvan de nuevo a su barrio. Todos los delitos que mencionaste recién, Luis, son, por lo que pudimos averiguar, los que están relacionados con las personas que ya volvieron a San Miguel. Nosotros tenemos esa información de manera todavía incompleta, informal, libramos oficios a los departamentos judiciales y espero tener la información lo antes posible para encaminar la solución de cada uno de esos casos, Sí. porque implican por lo pronto, como mínimo, una desconsideración, una falta de respeto a los vecinos comunes, a los vecinos que quieren vivir bien, a las familias, a las víctimas, a la familia de las víctimas, y también generan un desaliento muy grande en las fuerzas de Claro. seguridad. Sí, diputado, quería La decir verdad algo. que Sí, perdón, intendente, Perdón. sí, diputado. No, estoy de acuerdo con el planteo del intendente y discrepo en algunos de los panelistas, con todo respeto. ¿Vale la pena compararse con España, con Italia y con Estados Unidos? ¿Cómo que no vale la pena? Resulta que el presidente se compara con ellos en la cantidad de muertos, pero no podemos compararnos en la estrategia. O sea, quiere decir que porque tenemos las cárceles malas y las tenemos mal cuidadas, y porque tenemos procesos largos y tediosos por parte de la justicia, preferiblemente los mandamos a casa. ¿Por qué no le hacemos los análisis adecuadamente y los separamos en una unidad especial, por ejemplo? Y eso es un trato digno, pero no liberarlo. La información es confusa y en eso estoy de acuerdo con Romina acerca de la información exhaustiva. Pero que acá se han liberado personas por delitos graves en la provincia de Buenos Aires y que el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el presidente Alberto Fernández han hecho declaraciones laudatorias acerca de esas liberaciones, es perdón, estrictamente pero así. no de delitos graves, y me parece que esos jueces tienen que ser, lo ha dicho Massa. Sergio Massa en tu programa, te dijo, tienen que ser sometidos a un proceso. Lo que No. creo es que hay que ser muy cauteloso, porque del otro lado, y muchos de nosotros también Romina. tenemos miedo de esta fantasía de que se van a inundar las cárceles, las calles, perdón, de presos peligrosos. Recién el intendente, y la verdad que en esto decía que no tenía muy precisa la información. Sin embargo, si pone un intendente un tuit alertando que esto está pasando, pero no hay precisión respecto a, bueno, ¿quiénes son los delincuentes? ¿Qué casos? ¿En qué casos los liberaron? Primero los por ahí liberaron? debería... ¿Cómo lo liberaron? Claro, primero ¿Están en por la ahí calle o debería están en la casa? tener la Digo, el información gobierno- para después poner el gobierno, a través tuit. del secretario de Derechos Humanos está proponiendo liberar a Jaime. No es Claro. un invento. No es un invento. No, porque digo, no. yo permítame que me sume a su argumento. No miremos las cárceles estadounidenses. Tampoco miremos los hospitales argentinos que no se comparan con los Exacto. españoles. Y a nadie se le ocurre que al médico que labura en condiciones horripilantes le digan, no, tome distanciamiento o trabaje distinto. Luis. Con los presos hay una mirada, este gobierno, y es opinión mía personal, este gobierno tiene una mirada muy... con mucho beneplácito hacia los Pero, presos. Luis, vos no Entonces tenés dice, una mirada. pobres presos que están ahí detenidos. Che, están ahí porque cometieron un delito, querría recordarle. No están... Tiene una mirada, este gobierno tiene una mirada más progresista, No, eso no es más progresismo. Eso más no es zafaroniana, ponele. Eso más es- Zaffaroni, no es ponele. progreso Ok, social. pará. Es cierto, el secretario de Derechos Humanos, sin que la ministra de Justicia sepa, pidió la liberación de Ricardo Jaime. Ahora, ¿qué pasó? Se encontró con una justicia que le Correcto. dijo no. Claro. ¿Por qué? Porque no cumple las razones para que lo libere. Pero no es gravísimo que el secretario de es Derechos gravísimo. Humanos diga que Jaime Pero tiene que el que estar libre. decide es el juez. Y el problema que estamos teniendo es que acá hay jueces que aplican la ley, lo que pidió Casación que se aplique, que Casación, como decimos siempre acá, aplicó una doctrina que es sueca, que es danesa, pero la aplican jueces que son argentinos. Y entonces ahí entramos en un despelote. Te están diciendo sueco aplicando normas a la realidad argentina. Me parece que hay que aclarar dos cuestiones. Hablaron de procesos largos. Esta feria o emergencia judicial lleva 2 meses casi en tribunales. Es importante que los procesos avancen.
porque de lo contrario, el 50% de las personas detenidas en el sistema federal, estamos hablando de 7.000 personas, están con prisiones preventivas que se están prolongando más allá de lo normal. Entonces, la justicia, a partir de la semana pasada, empezó con la firma electrónica, empezó con el avance de los procesos y al punto tal que la acordada que sacó en concreto tuvo el impacto del 1% de los casos. Es decir, que del sistema federal las personas que egresaron no fueron por delitos graves, tal lo que dijo la acordada, que es una sugerencia, no es una aplicación específica, es una sugerencia, el que decide es el juez, tiene a la víctima, tiene al fiscal y tiene al superior que lo va a controlar si ese fallo que dictó está bien o está mal. Y si algún amicus curiae, amigo del tribunal, en ese carácter se presenta, el que tiene la palabra final es el juez. Total. Y tiene su peso y contrapeso de control. Pero, perdón, Sí. no, le quería preguntar a Mariano, digo, sobre todo para quienes nos están mirando, ¿vos podrías decir hoy que se están abriendo las puertas de las cárceles para que libremente salgan delincuentes peligrosos? Definitivamente no, porque expresamente la acordada destaca que no va para delitos graves, delitos que de acuerdo a convenciones internacionales son considerados graves, violencia de género, es solamente para personas que tienen penas inferiores a los 3 años de prisión o que le queda poco tiempo. Acabo de fallar un caso antes de venir acá de una persona condenada a 3 años que le quedaban 2 meses por cumplir en la cárcel. 2 meses va a durar la pandemia. Esa persona, ¿para qué va a estar detenida? Genera un mejor espacio y genera una mejor condición para los demás. Está claro. Ese es el fin, con la víctima siempre escuchándola. Quiero Eso, agradecerle al disculpa, intendente. eso Enseguida es la vengo. justicia federal, ¿no? Sí. Vamos a la Yo creo justicia que hay que provincial. dividir, Luis, mucho la justicia federal, la justicia Claro. capital y la justicia de la provincia. Pero ¿sabes qué me parece, Mariano? Se hace muy difícil. A mí Sí. lo que me preocupa es que si hay una pena que fue dictada por la justicia, las penas están para ser cumplidas. Siempre hay un motivo. Sí, en cualquier La buena todo el conducta, el 2x1, el progresismo, el coronavirus, que hace que el tipo que jamás pasó la ley penal y fue un tipo honesto, se sienta un ganso. Esta es la sensación que yo... Pero- te lo digo desde el Sí, lugar sí, de... sí. ¿Me No, entendés? pero digo, pasó en Chile, yo digo acá diciendo, porque no es solamente que pasó en la Argentina, pasó en Nueva York, que en Nueva York creo que miles de presos salieron. En Chile directamente como, sí, en Chile, creo 900 y pico de presos, te doy el dato exacto ahora en Nueva York. En Chile conmutaron directamente pena. O sea, la verdad que el mundo entero está lidiando con la problemática penitenciaria en medio del coronavirus. No somos Sí. no somos los únicos que lo Está acá. planteamos. Déjame que lo despido al intendente. Intendente, gracias. Nos encontramos mañana para saber Luis. exactamente quiénes son los que han sido liberados en tu partido. Sí. Luis, me interesa agregar una cosita más, si es posible. Que no tengamos toda la información, que no tengamos todos los detalles, no quiere decir que lo que pusimos no sea verdad. A nosotros nos consta que hay más de 20 personas que estos días fueron devueltas a sus casas, que tienen que ver con esos delitos. Simplemente nos queda saber con precisión la instancia, la situación de cada uno de esos procesos. También nos consta que algunos de esas personas acusadas de esos delitos tienen entre 20 y 30 años y tenemos todo tipo de indicios y de información que nos demuestra que esas personas que en su momento fueron detenidas por delitos graves, acusadas de delitos graves, están ahora Bien. en los barrios y lejos de ser una fantasía y más allá de lo que dicen las acordadas, es una realidad que hoy están viviendo nuestros vecinos y que los asusta y que nos llaman y que por eso reaccionamos. Está muy bien. Gracias, intendente, por haber estado con nosotros. Gracias a Estoy ustedes. viendo detrás de Mariano y Enrique que hoy tuvimos 10 fallecidos. En total son 207 fallecidos, 4.127 infectados totales. Primera reacción, Javi, de lo que ha sido el día de hoy en la curva, el amesetamiento, el aplanamiento. No, se está manteniendo. Hoy hubo un pico de infectados mayor de lo habitual, de detección en realidad de infectados. Lo que está esperando el gobierno es que justamente se acelere este pico de infectados, pero manteniendo controlados, por un lado, la atención en unidades coronarias, en unidades de emergencia, y por otro lado, que no se dispare la curva de fallecidos. Claro.